Muy buenas tardes tengan ustedes. Soy la doctora Anaí Rodríguez González, moderadora de esta mesa de trabajos libres realizada en el marco del 5º Congreso de Ciencia Forense, organizado por la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense, por convocar este evento que tiene por objeto fomentar un espacio de reflexión y difusión de resultados de investigación sobre el quehacer forense y sus implicaciones. En este último día de actividades vamos a dar inicio a la mesa 11 de trabajos libres, que lleva por nombre Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y en la que participan 3 ponentes que iré presentando a lo largo de la sesión. Cada participante tiene un tiempo de 15 minutos para su exposición y después va a seguir una ronda de preguntas y respuestas, la cual vamos evidentemente a realizar al final de todas las intervenciones, por lo que las y los invitamos a formular sus preguntas, comentarios e inquietudes a través del chat de la plataforma Zoom. A continuación, iniciaremos la primera intervención a cargo de Ezequiel Mercurio, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, con el tema Falencias en la detección de personas con discapacidad intelectual detenidas en la ciudad de Buenos Aires del 2018-2021. Adelante, Ezequiel, tienes el uso de la voz. Gracias, Anaí, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio. Es para mí un gusto desde acá, desde el sur de América, desde Argentina, poder compartir algunos resultados de una investigación que venimos realizando desde el campo de la psicopatología forense en el centro en el que trabajo. Así que agradecerles. Voy a poner mi tiempo para respetar. Voy a apagar la cámara para tener más conectividad por las dudas. Bien. Ahí estamos. Como comentaron, el objeto de investigación que voy a presentar tiene que ver con las falencias de la detección de personas con discapacidad intelectual detenidas en el ámbito de la policía en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo va a ser comentarles de manera general cuáles son las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la justicia penal, y después sí entrarnos en los resultados de nuestra investigación. Aproximadamente se estima que el 1% de la población tiene una discapacidad intelectual, esto es en población general, y cuando vamos al ámbito de la justicia penal encontramos que existe una sobrerepresentación. Esto significa que hay más personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la justicia penal en proporción de las que se encuentran en la población general. Hay varias hipótesis sobre por qué sucedería esto, pero creo que es un punto importante para pensar si nuestros países, estas personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la justicia penal, ya sea en comisarías, en estaciones de policía o eventualmente dentro del sistema penitenciario, presas, en cárceles, están adecuadamente identificadas. Dependiendo del trabajo de investigación que uno tome, esta sobrerepresentación va desde un 0,5%, ahí no es una sobrerepresentación, pero que puede alcanzar una prevalencia de la discapacidad intelectual en el medio penitenciario hasta el 30%. Un reciente estudio que hicieron en cárceles españolas reportó que el 4% de las personas privadas de libertad en ese país que estaban detenidas tenía una discapacidad intelectual. Y si tenían criterios más amplios para el diagnóstico de discapacidad intelectual, es decir, con la medición del CI tomaban un CI más limítrofe, digamos, esto aumentaba hasta el 11%. O sea que es probable que la heterogeneidad de la prevalencia tenga que ver también con las diferencias en términos de diagnóstico que utilizaron en cada una de las investigaciones, pero hay un consenso en que la discapacidad intelectual está sobrerepresentada en el ámbito de la justicia penal. Esto a nivel internacional, ¿qué es lo que sucede en nuestra región? ¿Qué es lo que sucede en América Latina? En general, América Latina adolece de tener estadísticas confiables y que puedan ser de fácil acceso sobre
personas con discapacidad en general en el ámbito penitenciario y particularmente personas con discapacidad intelectual. Así todo, por lo menos en Argentina, hay algunos datos que nos permiten poder conocer cuál es la situación de estas personas. Un censo que se realizó en una cárcel en la provincia de Buenos Aires, una cárcel federal, que es donde se censaron 3.500 personas. De esas 3.500, el 10% aproximadamente tenía alguna discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y de esas que tenían discapacidad, el 10% tenía una discapacidad intelectual. Es decir, que aproximadamente la población censada que estaba detenida en esa institución, el 1% tenía una discapacidad intelectual, con lo cual ahí vemos que no podríamos hablar, al menos con este censo, de una sobrerepresentación. Cuando vamos a los datos reportados por el servicio penitenciario, es decir, por los agentes penitenciarios y la institución penitenciaria, en un informe que realizaron en el 2017, reportaron que había de 11.000 personas privadas de libertad en todo el servicio penitenciario, solamente 80 tenían una discapacidad intelectual. Esto representaba menos del 1%. Sin embargo, si hacemos una correlación, digamos, entre lo que son las cifras internacionales, y por lo menos tomando el estudio español, y vemos que en España, como les decía recién, reportaron el 4% de la población privada de libertad con una discapacidad intelectual. Uno estimaría que aproximadamente de las 11.000 personas que hay, uno debería encontrar más de 400. Es decir, que es muy probable que entre las 80 que reporta oficialmente el servicio penitenciario y la que sería esperable encontrar, existe esta sobrerepresentación y particularmente esta invisibilización de las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia penal, particularmente de personas privadas de libertad. Todas las personas que se encuentran o que son detenidas, aprehendidas por la sospecha de la comisión de un delito en Argentina son todas en las comisarías evaluadas físicamente y mentalmente por un médico o una médica de policía. En ese contexto es que se centralizó nuestra investigación. Previamente, previo a estos datos que yo les voy a mostrar, ya habíamos hecho investigaciones previas comparando la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de México y el nivel de detección de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, es decir, que tenían además algún padecimiento mental, y encontramos, ¿no?, una muy baja prevalencia en la detección de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Esto es, por ejemplo, que tenían algún cuadro de psicosis, pero que los médicos de policía no habían detectado al momento de la detención. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de detección en las etapas tempranas de una persona con discapacidad sometida a una causa penal? Esencialmente que esto impide la generación, la aplicación de ajustes de procedimiento y de apoyos, tal cual lo indica el artículo 13 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, un tratado internacional que tanto Argentina como México y la mayoría de los países, todos los países latinoamericanos, firmaron ya hace más de 10 años. Es decir, la invisibilización, la falta de detección de personas con discapacidad en las etapas tempranas siendo acusadas de delito impide el cumplimiento adecuado y un acceso a la justicia adecuado por no poder aplicar ajustes de procedimiento y apoyos para las personas que están siendo imputadas de un delito. Hay otras causas que tienen que ver con que los jueces, al no tener un informe, ¿no?, que diga que la persona tiene una discapacidad, deniegan medidas de prueba propuestas generalmente por la defensa, señalando que como el médico de policía, la médica de policía no evidenció ninguna alteración en el sujeto, no ven la necesidad de realizar una medida de prueba específica como puede ser un peritaje en salud mental. Por otro lado, y una consecuencia muy grave, es que si la persona con discapacidad intelectual detenida en una primera instancia y evaluada por un médico o una médica de policía no detecta adecuadamente su discapacidad, hemos encontrado casos donde las personas con discapacidad firman acuerdos, juicios abreviados o suspensión de juicio a prueba sin que se hayan presentado ajustes al procedimiento ni los apoyos adecuados. Es decir, hemos encontrado situaciones donde las personas con discapacidad admitían su responsabilidad en hecho, quedaban privados de libertad y iban a estar varios años privados de libertad sin que se hayan aplicado ajustes de procedimiento ni apoyos, de vuelta un incumplimiento del artículo 13 de la Convención.
¿qué es lo que se ve una vez que la persona traspasa la comisaría y llega al sistema penitenciario? En la comisaría esto también sucede. Son las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables frente a situaciones de violencia física, sexual o abuso económico. Sus compañeros se aprovechan de ellos económicamente, a veces a través de situaciones de violencia o agresión sexual. Tienen dificultades para comprender las reglas escritas y no escritas, es decir, las cárceles no están preparadas a partir de una accesibilidad cognitiva. Algunas situaciones que se presentan conductualmente, que se les conoce como conductas problemáticas y desafiantes de algunas personas con discapacidad intelectual, en el ámbito carcelario son inadecuadamente interpretados, y esto implica generalmente sanciones a esas personas, sobre medicación, o muchas veces que se valora esto como un intento de manipulación del entorno. Hablamos de autoagresiones o situaciones de violencia interpersonal. Tienen dificultades para comunicarse en el afuera. Muchas personas que tienen discapacidad intelectual no han accedido quizás a la lectoescritura, con lo cual tienen un alto nivel de dependencia, dependen de otros compañeros, por ejemplo, para hacer llamadas telefónicas, para que les puedan marcar, para hablar con su familia, con su abogado. Y teniendo en cuenta que no hay una accesibilidad cognitiva y tampoco hay accesibilidad en el ámbito de el tratamiento penitenciario, me refiero a educación, trabajo, es que muchas veces esta falta de incorporación, por esta falta de accesibilidad, es interpretada inadecuadamente y calificada negativamente en contra del sujeto. Se toma como que el sujeto no quiere acceder al trabajo, no quiere acceder a la educación, cuando en realidad es que no se han adaptado, no se han generado la accesibilidad que requieren estas personas. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidas y se mantienen invisibilizadas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue ampliar y continuar estos antecedentes que les había comentado muy rápidamente. Básicamente lo que hicimos es revisar retrospectivamente personas con discapacidad intelectual que habían sido detenidas por la policía en la ciudad de Buenos Aires entre el 2018 y septiembre del 2021. El diagnóstico de discapacidad intelectual había sido hecho previamente, ahora voy a explicar un poco más sobre eso, o había sido realizado en el ámbito de un peritaje forense por uno o por dos médicos psiquiatras forenses con más de 5 años de experiencia en el campo. En total tomamos como base 120 evaluaciones de personas con discapacidad intelectual que habían sido vistos por los médicos o las médicas de policía. Descartamos a aquellos que no teníamos los datos completos y estos son los resultados que encontramos. Como sucede en la justicia penal, una representación mayoritaria de género masculino, una edad promedio de jóvenes, digamos menor de 30 años, y acá hay algunos datos interesantes. El 45% de las personas con discapacidad, el diagnóstico había sido realizado previamente en algún otro espacio social, o las personas habían o tenían un certificado de discapacidad o habían ido a una escuela de educación especial, es decir, que el diagnóstico había sido previo a la situación de detención. ¿Y por qué nosotros puntualizamos esto? Porque a través de generar capacitaciones concretas que busquen generar una detección temprana, con preguntas muy sencillas, los médicos de policía, los primeros intervinientes, estarían en mejores condiciones para detectar a una persona con discapacidad intelectual. Digo, el 20% de las personas que vimos tenía un certificado de discapacidad, el 16% había asistido a una escuela de educación especial y el 45% habían tenido un diagnóstico previo. ¿Qué significa esto? Que si los médicos de policía hubieran preguntado si tenía un certificado de discapacidad o a qué tipo de escuela había ido, o si tiene alguna discapacidad que le hayan diagnosticado previamente, hubieran identificado de manera temprana esta situación. Lo que nosotros encontramos es similar a lo que ha reportado la bibliografía internacional, sobre todo en el ámbito anglosajón, con un poco, con una mejoría en la detección, porque en nuestro caso, lo pasé un poco por arriba, pero lo que nosotros encontramos que de las 112 evaluaciones que tuvimos en cuenta, solamente un 4% los médicos de policía detectaron alguna situación de sospecha de discapacidad. Y como vemos, el 96% de las personas con discapacidad intelectual no había sido evidenciada de forma adecuada. Les decía entonces que en términos de la bibliografía internacional, esto se corresponde, aunque nuestros datos son muchísimo más altos, si bien los primeros intervinientes
tienen dificultades para detectar de manera temprana a las personas con discapacidad intelectual, nuestras cifras son aún mucho más importantes, es decir, no detectan casi ninguno. Y esto, como les decía, tiene consecuencias concretas, tanto en la implementación de ajustes de procedimiento como en las consecuencias que vienen después. Esto continúa, ¿no?, respaldando datos que previamente nosotros ya habíamos publicado sobre la pobre detección de personas con discapacidad intelectual en las primeras etapas del proceso. Nuestras propuestas, y que venimos generando en diversos ámbitos, es, en primer lugar, la capacitación de operadores de justicia para detección temprana de personas con discapacidad, generar guías de buenas prácticas que incluyan preguntas orientadoras puntuales para hacer una detección temprana de personas con discapacidad intelectual, mejoraría esta sospecha y eventualmente generaría espacios para proponer ajustes de procedimientos y apoyo para las personas con discapacidad. Sí, no se trata de una implementación de algo muy costoso, sino es algo relativamente sencillo y que tiene muy buenos resultados. Me quedan unos pocos minutos, así que creo que voy a llegar bien con el tiempo. Les cierro con algunas conclusiones centrales de nuestro trabajo. Les decía, internacionalmente hay un consenso amplio de que la discapacidad intelectual se encuentra sobre representada en el ámbito de la justicia penal. En nuestro caso, en el ámbito latinoamericano, lo que detectamos es que los primeros intervinientes, y esto incluye a los profesionales de salud de la policía, presentan bajas tasas de detección de personas con discapacidad intelectual, es decir, más del 96% de las personas con discapacidad intelectual no es adecuadamente detectada, aunque un porcentaje de un 15%, por ejemplo, ha existido una escuela especial, es decir, tiene indicadores muy sólidos, muy robustos, si uno pregunta de forma adecuada. Por ejemplo, si tiene un certificado de discapacidad o eventualmente si, por ejemplo, ha asistido a una escuela de educación especial. Es decir, no se requiere una gran inversión para mejorar la detección de estas personas. Las consecuencias que vemos en la práctica es que los jueces sobreestiman los informes médicos de la policía, es decir, dicen, como el médico de policía no encontró ningún padecimiento, alteración o discapacidad, entonces cortan la posibilidad de generar evaluaciones, peritajes posteriores, porque consideran de que esas evaluaciones son ajustadas. Estos datos muestran todo lo contrario. Muestran que los médicos de policía no detectan adecuadamente, aun cuando hay indicadores robustos, con lo cual los jueces están tomando decisiones y dándole un valor a una prueba que esta prueba no tiene en sí misma. La falta de detección, la invisibilización de las personas con discapacidad impide cumplir con el artículo 13 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es el acceso a la justicia. No se implementan ajustes y apoyos en el procedimiento para estas personas, ya que permanecen en su gran mayoría invisibilizadas. Consideramos que generar capacitaciones específicas, generar guías de buenas prácticas, incluir en las evaluaciones preguntas orientadoras que apuntan a detectar personas con discapacidad intelectual, mejorarían esta detección y esto mejoraría y cumpliría, en definitiva, las obligaciones que tienen nuestros estados de cumplir la Convención con los Derechos de Personas con Discapacidad. Creo que ahí que llegué, me extendí unos 2 minutos, hice el mejor esfuerzo. Les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estos resultados con todos ustedes. Quedo al pendiente por algunos comentarios o preguntas que haya eventualmente. Mi correo electrónico es ezequielmercurio@gmail.com. Cuenten conmigo para los que pueda ser de utilidad. Si quieren que comparta el material que les comenté, no tengo problemas. Agradezco mucho a todos su atención y seguimos con esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Me parece que es muy interesante la investigación, porque estamos hablando de un grupo de atención prioritaria, ¿no? En donde tenemos como múltiples vulnerabilidades que se van a manifestar justamente por esta falta de detección a tiempo, ¿no? Y porque me parece que en el momento en que se tiene contacto, ya sea con las instancias de procuración de justicia o con el sistema judicial, pues tendría las instituciones la obligación justamente de empezar a proteger esta esfera jurídica, ¿no? Entonces me parece que es muy importante lo que se trae a discusión aquí el día de hoy. Pero bueno, continuaremos con las ponencias y seguramente más adelante tendremos ciertos comentarios y preguntas de nuestros asistentes. Muchas gracias. Y ahora le voy a dar el uso de la voz a María Teresa Ambrosio Morales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el tema
Victimología, su importancia en la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en México. Adelante. Muy buena tarde. Quisiera iniciar agradeciendo al Comité Científico del Quinto Congreso de Ciencia Forense y en especial a la doctora Zoraida García Castillo. Esto me da mucho gusto. En el año 2015 hicimos un primer congreso de género y ciencia forense y bueno, pues ahora estar en el quinto para mí es un gusto para compartirles exactamente el trabajo con relación a la victimología, su importancia en la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en México. Parte de estos trabajos, bueno, pues es con la idea también de compartir tres grandes ejes con los que hemos trabajado en este sentido con las víctimas. Uno tiene que ver con la protección jurídica de las víctimas, el segundo con la atención integral y el tercero ya aplicado a un ámbito de victimología forense con relación exactamente ya a causas penales y algunas otras causas en específico. Partiendo del concepto de victimología, tenemos un cuadro ahí viendo su evolución desde Mendelssohn hasta la actual victimología forense con Brent Turby. Bueno, pues nos damos cuenta cómo este concepto ha ido evolucionando y en el caso de México, pues teníamos una propuesta sobre el derecho victimal, una parte general y una parte especial de la doctora María de la Luz Lima Malvido, y esto implica exactamente, pues, es trabajar estándares diferenciados y especializados en el tema que puedan dotar a las víctimas de una protección integral. Tomando en cuenta que el derecho de las víctimas a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aparece el 3 de septiembre de 1993 y que a la fecha, bueno, pues hemos tenido una evolución también histórica a nivel político con relación a cómo se protegen a las víctimas, estableciendo esta línea de tiempo política. Encontramos con relación a las reformas a víctimas en materia constitucional en estos periodos presidenciales diferentes estadios. En un primer momento, el 3 de septiembre del 93, con Salinas de Gortari, con relación a 3 párrafos en el artículo 20, y ya en un sistema acusatorio, el 18 de junio del 2008, con un apartado C, y la última reforma del 25 de julio de 2016 con relación a estos derechos de las víctimas por parte del Congreso a nivel nacional, y en este mismo sentido, diferentes instancias que atienden a víctimas en México, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento, en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación de Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas y, bueno, más actualizado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Como parte de esto, bueno, pues tenemos un marco normativo, no solamente constitucional, aquí tenemos desde la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder, que inicia esta gran protección que aun cuando no es vinculante, pues varios instrumentos, como es la Ley General de Víctimas en el orden federal y en cada uno de los estados de nuestro país, pues retoma parte también de esta normatividad y también en algún momento de esta declaración y que se ve reflejado tratando de establecer tanto a víctimas directas, las víctimas indirectas, las víctimas potenciales y las víctimas que involucran a grupos o comunidades, organizaciones sociales, que también da estas tipologías que abonan a una protección más integral. Y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del año 2014, en el artículo 108, establecer esta diferenciación entre víctima u ofendido con relación a la protección de bienes jurídicos, con relación a la afectación de derechos cuando la víctima ha sufrido algún daño, y también, en palabras del doctor Sergio García Ramírez, en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues nos dice que esta reforma constitucional, es decir, la del 3 de septiembre del 93, pues es una reforma más criminológica que jurídico-penal, y esto significa que no solamente va a contemplar aspectos penales y que desde un punto de vista criminológico, bueno, pues es más amplia la cobertura. Ahora, tomando en cuenta de dónde vamos a partir estas valoraciones, tanto jurídicas, tanto de atención como forenses, encontramos las 100 reglas de Brasilia con relación a los grupos y conceptos de personas en situación de vulnerabilidad que en nuestro país abonan exactamente a todo lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos y tratados internacionales, tanto vinculantes como no vinculantes, que han sido adoptados por México con relación a que estas vulnerabilidades son con relación a género, edad, orientación sexual, diferentes situaciones como la migración, la privación de la libertad, también formas específicas de victimización, y que en el caso del último censo poblacional en México, bueno, pues tenemos una gran diversidad de población que se ha visto también afectada por los procesos delictivos y de violencia. ¿Qué observamos? Bueno, ya cuando pasamos a un ámbito forense, observamos algo muy interesante. Con relación al ámbito forense, a partir del 5 de marzo del 2014, que se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, como está durante el periodo de Enrique Peña Nieto, como este ordenamiento único, nacional, homogéneo, con relación al proceso penal. Bueno, pues aquí tenemos en el artículo 275 esta protección que nos dice exactamente que cuando se deban de realizar diferentes peritajes a una persona que esté agredida sexualmente o que la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que se requieran para la elaboración del dictamen relativo. Y esto indica que son peritajes especiales, y la victimología tiene esta especificidad y también este enfoque diferenciado con relación a las tipologías de víctimas y con relación a las tipos y formas de victimización. Y otra cosa también importante que tenemos en México, dentro del último informe 2019 con relación al personal pericial en el sistema de justicia, bueno, pues también se ha abonado en este tema a la generación de especialistas y peritos o personal pericial en victimología, no solamente por nombramiento o por desarrollo curricular, sino a nivel de servicio profesional de carrera, es decir, con cédula, título profesional, y esto en México se adquiere a través de posgrado. Hay algunas licenciaturas que dan estas vertientes a nivel profesional en licenciatura, y en algún momento pues esto se inició en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En este caso, a partir de este año 2021, encontramos, ustedes ven ahí en nuestro primer cuadro, que tenemos 56 personas que pueden fungir como personal pericial ante el Consejo de la Judicatura Federal o el Poder Judicial de la Federación. En este caso tenemos 56 personas, 29 mujeres y 27 hombres, en materia de criminología. En psicología victimológica, 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres, y en victimología 2 mujeres a nivel federal. Y también tenemos una persona que a partir de este año aparece para psicología con relación a abuso sexual contra niños. Entonces, en algún momento, este tema implica dotar de un servicio profesional de carrera a nivel de posgrado, a nivel también de especialización, a nivel de trabajar en el ámbito forense diferentes situaciones que están presentando las víctimas dentro de los procesos penales, y sobre todo con relación a niñas, adolescentes y mujeres, también
abonando ya en relación a lo que existe en los protocolos y también en los diferentes sistemas de información en donde se tiene que generar indicadores específicos con relación a la victimización femenina o de género en nuestro país. Por ello, aquí lo que vamos a sumar es exactamente estos enfoques diferenciales y especializados y que en algún momento también se pueden compartir con relación al estado del arte que se ha desarrollado a nivel internacional y en México con relación a la victimología. Agradezco mucho su atención y a todas las personas que nos acompañan y también al equipo que hizo posible esto. Y muchas gracias, maestra, doctora Anaí Rodríguez González. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que ha abordado un tema muy importante. Por un lado, la evolución de todo lo que tiene que ver con el manejo victimal, pero también esto que acaba de decir, que me parece nos deja en la cabeza datos importantes sobre lo imperioso que es dar un trato especializado y diferenciador a las víctimas, y sin embargo la falta de profesionistas no capacitados que verdaderamente puedan cumplimentar con este mandato, no solamente de la ley constitucional, sino también a nivel internacional en materia de derechos humanos. Entonces eso creo que es algo que nos deja de manera importante reflexionando, porque tiene un impacto definitivo en el manejo de los derechos de las víctimas dentro de los procesos, ¿no? Los y las invitamos a formular sus preguntas, comentarios e inquietudes en el chat y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que estará a cargo de Laura Pérez Campos Mayoral, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que nos presenta el tema Educación para la Paz y Prácticas Restaurativas, Programa de Convivencia Escolar. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Espero ya puedan observar mi presentación. Voy a también a quitar mi pantalla, mi video. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Pérez Campos Mayoral. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un proyecto y un tema muy importante, que es la educación para la paz y las prácticas restaurativas en un programa de convivencia escolar. ¿Sí? Sabemos nosotros que una de las mayores problemáticas de la sociedad mexicana que se deben enfrentar en las escuelas, en su función educativa, es el aumento de la violencia en todas las áreas de la vida. Los programas actuales que atienden la convivencia pacífica dentro de las instituciones educativas resulta bueno, pero no es suficiente. Entonces, es necesario que encontremos métodos adecuados, propuestas integrales con las que se pueda trabajar a nivel tanto comunitario, familiar y escolar de forma coordinada. Las instituciones educativas necesitan entonces redoblar esfuerzos para implementar programas orientados a esta convivencia. Sabemos que en una sociedad colmada de violencia se incapacita para la educación para la paz, precisamente porque todos los procesos de socialización que gravitan sobre los sujetos y sus procesos de construcción simbólica tienen profundas raíces en lo social. Entonces, la educación para la paz permite presentar a los alumnos alternativas pacíficas para la transformación de los conflictos. Se convierte entonces en una propuesta para educar a los estudiantes en la plenitud de sus vidas. Ello significa reconocer que la humanidad debe avanzar hacia una forma más cooperativa, solidaria, con menos violencia, lo que nos va a llevar al desarrollo de los potenciales de todos los involucrados en el proceso educativo. Las escuelas generalmente trabajan bajo la influencia de la idea del yo separado, con la idea de la competencia, del éxito y el rendimiento individual, y difícilmente consideran a la vida escolar como un escenario de expectativas compartidas. De ahí la importancia de enfatizar los logros de la comunidad estudiantil sobre el éxito personal. El mensaje de la educación debe priorizar el intercambio de conocimientos, el respeto para cada persona y el apoyo mutuo. Pues el cómo servimos, apoyamos y cuidamos del bienestar de otros seres son parte de la realización humana. Los esfuerzos entonces por construir espacios escolares saludables implica conexiones compasivas, respetuosas y amorosas frente a todos los conflictos que afectan a la comunidad estudiantil. Todo aquello, entonces,
los esfuerzos para construir estos espacios, como les decía, saludables, implican conexiones compasivas, respetuosas y amorosas. La oportunidad de reflexionar sobre la función de la educación ante la deshumanización se apoya en los numerosos casos que reporta la escuela oaxaqueña, principalmente, que es donde nosotros nos ubicamos, en violencia de género, suicidio en la población de adolescentes, trastornos emocionales, conductas de autodestrucción y comportamientos violentos. La educación para la paz busca una articulación de toda la ciudadanía para quedarnos con un aula que ofrezca la posibilidad de adquirir compromisos para encontrar nuevas formas de relacionarnos. La educación desde esta postura proporciona los recursos para construir identidades con significado de vida colectiva y valores comunales que nutran a la sociedad. ¿Sí? Entonces es muy importante la solidaridad, ¿sí? La cooperación, y todo esto nos va a ayudar a disminuir la violencia. Esta propuesta entonces invita a todos los involucrados del proceso educativo a promover la idea que podemos construir espacios escolares saludables y aspirar a un mundo mejor con mayor paz, comprensión y justicia. La didáctica se gesta como el diálogo, estudiante, saber profesor y sociedad con perspectivas funcionales. El programa de convivencia basado en prácticas restaurativas crea un clima basado en procesos justos, además de dar respuesta al conflicto cuando éste surja, elaborando diversas estrategias para favorecer la aceptación de las diferencias, la convivencia pacífica y, en definitiva, para convertir a las escuelas en territorios seguros para estar. Los programas entonces basados en estas premisas están dirigidos hacia la prevención de fenómenos, promoviendo para ello lo que es el diálogo respetuoso y asertivo, en donde todos los involucrados en este mismo proceso educativo encuentren la posibilidad tanto de participar como de encontrar explicaciones y que tengan mucha claridad en todas las expectativas. El programa que estuvimos haciendo estuvo basado en los principios de mediación escolar para el modelado de actividades de convivencia en la institución, pues el enfoque permite ver al conflicto como una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de las partes involucradas en dos dimensiones que se consideran fundamentales en la moral humana, que son la revaloración propia y el reconocimiento del otro. Las estrategias empleadas fueron el diálogo restaurativo, que implicó el uso de las preguntas restaurativas y los guiones. El diálogo permitió compartir experiencias, generó co-construcción de actos comunitarios, posibilitó generar conciencia de que existimos en y por el otro, otorgando el valor al humano y dimensionando la vida. El diálogo restaurativo, pues, construyó un proceso que facilitó el reconocimiento y expresión de emociones de manera eficaz y adecuada. El segundo fue la mediación entre pares, el cual implicó la participación activa de los alumnos. El proceso pretendió buscar soluciones a los conflictos originados en el espacio escolar, y para ello se compartieron tanto opiniones y se establecieron acuerdos, considerando que todas las necesidades de ambas partes, ¿no? La mediación se aplicó como medida previa a tratar el asunto por el área de psicología y de la dirección, pues se considera que tanto docentes como directivos no son los únicos que pueden intervenir legítimamente en la regulación de los conflictos. También tenemos que se formula la asamblea, que la constituyeron aquellos momentos en los que el grupo se reunió en un espacio distinto destinado para ello, con el fin de poner en común distintas cuestiones, convirtiéndose en un espacio formativo que permitió construir herramientas de interpretación y argumentación desde la realidad escolar. Los participantes hicieron valer sus derechos como parte de este colectivo. Y por último, el círculo restaurativo, en el cual se utilizaron los círculos restaurativos para mejorar la interacción entre los miembros de la comunidad escolar. Los tutores fueron los encargados de implementar los círculos con la finalidad de generar espacios seguros para compartir sentimientos, preocupaciones, ideas, intereses o para solución de conflictos. El estudio se enmarcó en un paradigma cualitativo de investigación y se dividió en 3 momentos. El primero, el diagnóstico, que fue encaminado a la caracterización del centro escolar para conocer la situación real de la convivencia, se dividió en 3 aspectos: la participación de la vida del centro, la gestión del centro escolar y de su entorno, que influye tanto en la convivencia como en la conflictividad que se detectó en el centro. Para ello se aplicaron encuestas a la población, integrada por 50 alumnos de la población total de 286 estudiantes de los 3 grados de secundaria, es decir, hubo 15 estudiantes de primero, 18 de segundo y 17 de tercero.
Los padres encuestados pues, fueron también seleccionados aleatoriamente dentro de la población de estudiantes. Respondieron el cuestionario 34 madres, y 16 padres, de los cuales los que tenían problemas para escribir fueron ayudados por los mismos alumnos para plasmar estas respuestas. Los profesores fueron 8 docentes. Los aspectos diagnosticados fueron aspecto de gestión del centro, de su entorno que influye en la convivencia, participación en la vida del centro y la conflictividad que se detectó en el centro. En la segunda etapa, que es la etapa de diseño y aplicación de estrategias, se presentó la propuesta de acciones encaminadas a concientizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia escolar. Para ello, se diseñó y aplicó en esta etapa, dependiendo del grupo, ¿no? En el caso de los docentes, el sistema de trabajo metodológico basado en prácticas restaurativas. La capacitación abarcó temas de justicia restaurativa, solución de conflictos, marco jurídico, que sustenta la prevención de estas conductas violentas en los centros escolares, acciones tutoriales, normas de convivencia en el aula, formación de equipos de mediación, revisión y modificación del reglamento escolar si fuese necesario. En cuanto a los padres, la participación de los padres en el programa de convivencia escolar estuvo encaminada a fomentar la implicación de las familias, haciéndolas corresponsables del proceso educativo, y para ello se desarrolló un programa de capacitación que implicó talleres para mejorar la convivencia familiar y el rendimiento académico de los alumnos. Los temas se orientaron igualmente a la solución de conflictos, equidad de género, habilidades sociales, educación emocional y promoción de la participación y el diálogo y la corresponsabilidad. El área de psicología también les ofreció psicoeducación, tanto a los familiares de los alumnos que estaban identificados como generadores de actos de violencia, así como cualquier padre de familia que lo requiriera. Generalmente, todos ellos cada 20 días acudían a la institución para recibir informes sobre el cumplimiento de los acuerdos. En cuanto a los alumnos, la participación de los alumnos implicó formarse como conciliadores de los conflictos, ¿sí? El proceso consistió en la emisión de una convocatoria de un curso taller intensivo para poder aprender sobre la mediación escolar. Todos ellos fueron voluntarios, tenían que tener como requisito no ninguna materia reprobada y tener autorización tanto de padres o tutores. La capacitación estuvo a cargo del área de psicología y del personal de asociaciones civiles que nos ayudaron a trabajar con los temas de mediación, ¿sí? Más o menos todo este proceso tardó de 3 a 4 meses. En la etapa de evaluación, que fue en la cual se comprendió la valoración de los logros y dificultades encontradas en la implementación del programa a cargo de toda la comunidad educativa, lo cual implicó realizar reuniones para presentar las correcciones y las medidas disciplinarias impuestas, de los compromisos de convivencia suscritos en dichos centros escolares, de la participación de la comunidad educativa y de la efectividad de dichas orientaciones. También se diseñó y aplicó una encuesta para conocer la percepción de toda la comunidad educativa sobre los avances y deficiencias del programa. Dentro de los resultados, se integró la Comisión de Convivencia del Centro Escolar conformada por personal directivo, 2 docentes, 2 alumnos, el área de psicología, 2 padres de familia, con el objeto de planificar, gestionar y evaluar la convivencia pacífica de la comunidad educativa. Se revisó y modificó el reglamento escolar y cada docente coordinó con el alumno la creación de normas de convivencia en el aula, garantizando los derechos de toda la comunidad educativa. La revisión de este reglamento escolar se enfatizó en la modificación de las medidas de corrección al incumplimiento de los mismos. Como producto de ello se gestionó la creación del aula de convivencia ante dependencias gubernamentales, estatales y municipales. ¿Sí? El aula quedó a cargo del área de psicología de la institución con apoyo del personal directivo del centro educativo, y las actividades que se desarrollaron en esta aula de convivencia eran encaminadas a permitir procesos de reflexión, reconocimiento y responsabilización por parte del alumnado para favorecer actitudes y conductas positivas para la convivencia. Los docentes adecuaron las actividades curriculares a la promoción de la cultura para la paz. Se integraron eventos en los cuales se podía una metodología de juegos cooperativos, y se eliminó lo que fue la competencia deportiva. Por ejemplo, en cuanto a la educación física, bueno, los profesores hicieron concursos y torneos en los cuales tanto los docentes como el alumnado participaban con la finalidad de fomentar el deporte y prácticas saludables dentro de la comunidad educativa. En la materia de español, por ejemplo, se crearon salas de lectura con temas
principalmente relacionados con la educación para la paz. Se generaron proyectos comunitarios para la promoción de la cultura para la paz, por ello se firmaron convenios de colaboración con empresas radiodifusoras ubicadas en la comunidad y en la biblioteca municipal. Se gestionó ante dependencias estatales y gubernamentales y sociedades civiles la capacitación para que tuvieran los docentes y los alumnos en materia de mediación. De estos, pues está el Centro de Justicia Alternativa perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Centro Interdisciplinario para la Paz, Asociación Civil, y la Asociación de Sonoridad y Tanatología de Ana Solovia, Asociación Civil también. Todos estos con objeto de crear equipos de mediación. Se empleó para el aula abierta días específicos con la finalidad de promover la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Se generó una guía metodológica para docentes y para que estos impartieran clases bajo los principios de cultura para la paz, y se generaron protocolos para la solución de conflictos en el centro escolar. Se creó también un aula de convivencia con el fin de construirse como espacio para reflexión de los alumnos, en los cuales participaran y vieran que no necesitábamos optar por un castigo, sino por la reparación, desarrollando actividades encaminadas a trabajar la parte emocional y dar un espacio para que todos los que asistieran pudieran resolver sus necesidades físicas y emocionales. Los resultados obtenidos evidenciaron que las prácticas restaurativas permiten abordar temas de estudio en cualquiera de las materias, mediante procesos de reflexión, de diálogo entre tanto docentes como estudiantes, padres de familia y autoridades municipales que se podían involucrar en la vida escolar. A nivel social, se modifica la concepción de conflicto y las vías punitivas para la solución de problemas. Las familias adquieren habilidades para la gestión de buena convivencia en su entorno. Los miembros se basan sus relaciones en tanto en respeto, participación y reconocimiento como parte importante y necesaria para el estar y el vivir. El proceso pedagógico basado en prácticas restaurativas en la educación básica y especialmente en la educación a nivel secundaria implica un gran impacto en el desarrollo de los adolescentes. Por ello, la comunidad escolar requiere nuevas maneras de establecer relaciones cercanas que respeten la autonomía e independencia de los alumnos. La comunidad educativa requiere, por lo tanto, comprender que la mejora de la convivencia implica un proceso de acompañamiento y apoyo a los alumnos en su desempeño académico y personal, lo que implica un cambio en la mentalidad y metodologías. Optamos entonces por metodologías basadas en las prácticas restaurativas, pero también en la pedagogía crítica y en la cultura de la educación para la paz. Aquí concluyo presentando algunas imágenes de los trabajos que se realizaron. Los alumnos, por ejemplo, participando en espacios de radiodifusoras con temas específicos de cultura para la paz, temas de violencia de género encaminados a la comunicación asertiva, promoción de cultura para la paz, aterrizando acciones concretas. También simuladores de reuniones restaurativas, proyectos comunitarios como el de fotografía. Las aulas hicieron uso de los círculos y priorizaron su uso. Hubo dramatización de solución de conflictos, capacitación de los alumnos que se convertían en mediadores de soluciones de conflictos, y también se abrió un espacio para compartir temas de interés de los alumnos, donde ellos mismos debían de solicitar, organizar y planear dichas actividades. Una sala de lectura donde se priorizaron los temas de resolución de conflictos, y espacios de convivencia escolar involucrando a todos los docentes y mejorando el sentido de pertenencia a un centro educativo y de comunalidad. Mis referencias, y agradezco a todos el que me hayan escuchado. Laura, muchísimas gracias. Me parece una investigación y una puesta en práctica muy interesante. En lo personal me entusiasma muchísimo este tipo de trabajos porque creo que reflejan lo complejo que es la construcción de la paz, ¿no? O sea, construir la paz es algo complejo, que requiere la intervención de los actores sociales, individuales y comunitarios. De otra manera, eso no llega a buen puerto, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación y por el esfuerzo en un espacio tan sensible como es el aula educativa. Tenemos algunas preguntas. Las voy a empezar a leer para que comencemos la discusión. La primera, Azucena le pregunta a Ezequiel si existe alguna razón o razones en las que los policías ignoren la discapacidad intelectual a pesar de tener datos que lo afirmen.
Sí, las hipótesis centrales es la falta de sensibilización sobre temáticas de personas con discapacidad intelectual y la falta de capacitación, digamos. El gran tema que tiene la discapacidad intelectual es que no tiene ningún indicador, digamos, cuando una persona es no vidente o cuando es sorda o cuando tiene alguna discapacidad motora, esto es visible, ¿no? Fácilmente detectable, pero la discapacidad intelectual no tiene nada de esto, con lo cual requiere de ir a buscarla, de ir a sospecharla, de ir a pesquisarla, y es esencialmente eso lo que falla. Y sobre todo también en los profesionales, la atribución de ciertas cuestiones relacionadas con la discapacidad intelectual, por ejemplo, que es el acceso a la lectoescritura, suele ser atribuida a otras circunstancias. Digo, una persona que no sabe leer y escribir suele ser atribuido a que no fue a la escuela o que sus padres no lo mandaron, y no se piensen que quizás tenga una discapacidad intelectual y que haya tenido como una dificultad en el aprendizaje. Así que como la respuesta más sencilla sería la falta de sensibilización de pensar en que puede haber personas con discapacidad intelectual que están siendo detenidas, y la falta de capacitación para ir a buscar con preguntas concretas esa discapacidad intelectual. Y yo ahí abonaría también como lo que mencionaba en la presentación, sobre todo cuando estamos hablando de coeficientes intelectuales limítrofes, ¿no? Porque a lo mejor habrá ciertas discapacidades intelectuales que podrán ser visibles bajo una simple interacción o una entrevista rápida, pero hay otras que son mucho más complejas, están ahí presentes, ¿no? Pero si no hay como un buen entrenamiento en la intervención, pues es difícil de identificar. Eso a mí me lleva a preguntar, ¿qué elementos son los que tendrían que estarse considerando para la capacitación de la detección de la discapacidad intelectual y a quiénes se les dirigirían, así como de manera muy general? Sí, gracias por tu pregunta, Anaí. Me da la posibilidad de completar un poco más en concreto. A ver, no se trata de que los policías hagan diagnóstico de la discapacidad intelectual, ni que los jueces, ni los fiscales, ni los defensores hagan diagnóstico de la discapacidad intelectual, sino que al menos tengan la sospecha y puedan tener indicadores robustos para eventualmente, si esa persona no tuvo su diagnóstico previamente, lo pudieran hacer a través de un profesional experto. Pero quiero decir, insisto en esto, no se trata de que un abogado o una abogada que trabaja en el ámbito de la justicia se convierta en un profesionista de la salud mental, sino al menos que tenga la sospecha. ¿Cuáles son aquellas preguntas que deben realizarse o que deberían realizarse, que son muy sencillas y tienen mucho rédito para sospechar que una persona tiene discapacidad intelectual? Tiene que ver si la persona, cuando se la identifica, no sabe con precisión su fecha de nacimiento, ¿sí? No sabe cuándo es su cumpleaños con precisión, no recuerda su número de documento, su cédula, nunca ha tenido una cédula, tuvo repitencias en la escuela, o fue una escuela de educación especial, o tiene un certificado de discapacidad intelectual. Esos indicadores son muy, digamos, sólidos para sospechar de que la persona podría tener discapacidad intelectual. Lo que vemos es que cuando estas personas están, por ejemplo, frente a una audiencia judicial y el juez los interroga sobre sus datos personales y la persona dice, yo no sé cuándo nací, no tengo claro cuándo es mi fecha de nacimiento, no sé mi número de documento, fui a la escuela, y se quedan ahí, no hay ninguna percepción de que esa persona pudiera tener una discapacidad intelectual, y esa audiencia debería reconfigurarse y generarse de otra forma, ¿no? Esencialmente lo que se está resguardando es el derecho de acceder a la justicia en igualdad de condiciones, ¿no? El artículo 3. Así que nosotros lo que hicimos fue una lista de preguntas que les damos a los defensores cuando tienen su primera entrevista, para que las puedan realizar cuando tienen la entrevista profesional, y con eso logramos que muchos defensores detecten o sospechen mucho más discapacidad intelectual que antes de esta capacitación. Así que con estas preguntas muy sencillas y la detección se eleva muchísimo. Insisto, no se trata de que el abogado o abogada sea el experto y lo reemplace, sino que pueda tener indicadores sólidos, robustos para esa sospecha y después derivar a confirmar o no esa sospecha. Pero ya con la sospecha y la derivación ya se avanza muchísimo y la detección mejora mucho.
Claro, porque además la sospecha lo que permitiría sería un enfoque en el tratamiento, ¿no? Y eso cubriría o protegería como ciertos aspectos o ciertos derechos. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Tere Ambrosio es, ¿a qué cree que se deba la baja cantidad de profesionales que abordan las necesidades de las víctimas en la materia forense? Y también yo añadiría a esa pregunta, ¿qué piensa de estas herramientas justamente interdisciplinarias que se están empleando ahora para los análisis de contexto en delitos que tienen que ver con feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país? Bueno, aquí abonamos primera dentro del estado del arte del tema. Primera, consideramos ya a la victimología que ya no está dentro de la criminología, digo, la perspectiva moderna es un área independiente, porque no solamente se ve delitos, ¿sí? El hecho victimizante puede analizarse de diferente manera, cuando causa daño, tipificado o no, y en diferentes contextos. Y por ello, esta victimología que ya la tenemos, ya no tan solo en la síntesis criminológica, ¿por qué tenemos no tantas personas? En el año 2000, México generó la primera maestría en victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. A partir de ahí se han generado maestrías, algunas licenciaturas con cierta vertiente en victimología. En esto es primera la respuesta de por qué no tenemos a muchas personas haciendo esto. ¿Quién lo hace? Les mostré la lista de personal pericial en donde nos encontramos tanto de criminología como de victimología, y quien hace esto muchas veces, si ustedes se dieron cuenta, hay más colegas en criminología. Entonces, tomando esta idea teórica o técnica de que la victimología se encuentra, así hay algunos precedentes también de judiciales en este sentido, es como en criminología se hacen estos diagnósticos, ¿sí? Y hay protocolos exactamente que piden la presencia de criminología, no tanto de victimología. Y la criminología dirigida más hacia, en el caso de feminicidios, dirigida hacia áreas de perfilación, y lo que implica el contexto, que vendría en un 275 del Código Nacional de Procedimientos y en varios protocolos, dependiendo si estamos hablando de protocolos que tienen que ver con delitos contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio. En algunos está indicada esta pericial criminológica desde un punto de vista de perfilación. Entonces, aquí esta participación tenemos que darla. ¿Por qué? Porque les comentaba, ya tenemos personas que sí contamos profesionalmente con cédula y título de victimología. Pero aunado a esto, hay que tener una preparación con un enfoque diferencial y especializado, y lo más importante, por eso es la parte forense, en la parte práctica, ¿sí? Y la victimología da para eso, para una cuestión de defensa legal integral, para atención integral de las víctimas y para la parte forense. ¿Por qué? Porque en algún momento con este enfoque diferencial y especializado es como, en el caso, por ejemplo, de la licenciatura en ciencia forense tiene esta materia como una parte muy específica, la victimología, y también tiene los ejes transversales de derechos humanos y también de género, y toda esta base de interseccionalidad que nos establece el artículo 1 constitucional. Entonces, por ello, hay que ir abonando, porque en algún momento esta materia, al igual que la criminología, pues nuestro primer andamiaje de trabajo son los aspectos teórico-metodológicos que podemos compartir a nivel internacional, haciendo exactamente como usted lo menciona, doctora, esta parte de contextos. Y esto lo hace, bueno, en la parte de contextos, sobre todo en violencia contra mujeres o de género, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero y tiene un peritaje que es el peritaje de género. En el caso, digo,
ya también he presentado esto en Ciencia Forense, presentamos un primer peritaje en 2019, ahorita vamos a un segundo y un tercer peritaje. ¿Por qué? Porque se sigue trabajando sobre las líneas que establece la Corte Interamericana. Y ese peritaje lo relacionamos ahorita, bueno, este segundo peritaje lo tenemos con victimología, con peritaje victimológico y como peritaje de género en una causa también aquí en la Ciudad de México, con base en el 20 constitucional apartado C, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la Ley de Víctimas y lo que viene a ser este enfoque diferencial y especializado en la sentencia de Campo Algodonero, para darle esta interpretación. Y hay una, si gustan revisarlo, hay una tesis de jurisprudencia por reiteración de criterios constitucional penal que nos dice en la interpretación que para cuestiones de violencia de género podemos presentar peritajes ad hoc con esta necesidad, y es una tesis también que podemos abonar muy completa para la pregunta que usted me formuló, doctora. Y eso creo que es importante. Tenemos un nuevo protocolo 2020 de juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y una pregunta para Laura Pérez, que tiene que ver con cómo funcionaban los círculos restaurativos en este proyecto que ustedes implementaron. Y luego yo tengo la intención de preguntar, ¿cómo hicieron para que los diferentes actores del entorno se involucraran en la participación justo de la implementación de este proyecto? Bien, bueno, para empezar con lo de la pandemia, y esto es todo este proceso que se llevó a cabo, bueno, se sigue llevando a cabo. Todos los alumnos de esta misma escuela, de esta misma institución, han seguido llevando en sí toda esta planeación, tanto de semanalmente a través del área de psicología, y con los mediadores que ya se prepararon. Han seguido teniendo constantemente cada 8 días, cada 15 días, estas mismas sesiones, y para todos los que requieren esta capacitación, tanto para tener espacios para compartir emociones, las preocupaciones. Entonces, esto ha seguido igual y todo se ha tratado vía virtual, desafortunadamente, con esta pandemia. Ahora, lo de los círculos restaurativos se utilizan cuando hay la necesidad de solucionar un conflicto, cuando se detectan problemas o personas o alumnos o situaciones que llevan a tener algún conflicto tanto emocional, físico. Entonces, se hacen o se generan estos círculos para poder tener la solución en cuanto a la mediación, pues, ¿no? Entonces, nada más cuando se detectan estos conflictos se abre el diálogo, pues. Muchísimas gracias. Y ahora les voy a formular una pregunta que está en el chat, que me parece que es para los 3 ponentes. Una más o menos ya lo abordaba Laura, pero no sé si quiere extenderlo un poco más, que dice, ¿cómo se ha agravado la situación que estudian, o sea, en cuanto a estos grupos vulnerables que ustedes están como abordando con la pandemia? O sea, esto que ustedes están presentando, ¿cómo ha venido agravándose en este contexto de pandemia que tenemos actualmente? Adelante, doctora Tere. Así podemos contestar. Pensé que nos iba a indicar la intervención, pero bueno. Le comento el micrófono, adelante. Muchas gracias. Miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF, establecieron acuerdos para COVID-19. Cómo hay que proteger esta parte de derechos humanos. Ahora, ¿cómo contextualizarlos? Necesitamos ver el caso en específico. Sí hay indicadores estadísticos que nos dan con relación a violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Tenemos indicadores previos de UNICEF y de ONU Mujeres.
Tenemos también cuestiones que abonan a violencia familiar, ¿sí? También en el caso de México, el Secretariado Ejecutivo a nivel internacional, ONU Mujeres y UNICEF nos establecen esto. Aumentaron los embarazos de niñas entre 12 y 14 años, según CONAPO e INEGI. Y esto en un periodo de pandemia, pues ya se imaginarán ustedes el indicador a investigar de delitos contra el normal desarrollo psicosexual, lo que en algún momento nos comentaba nuestro colega, el doctor Ezequiel, ¿no? Que no debemos de obviar, hay que hacer investigación. Y otro que tiene que ver también con los indicadores, recuerden que hay dos indicadores, los del sistema de justicia y los del sistema de salud y los educativos, en ese sentido que son complementarios al de justicia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no llegan al sistema de justicia. Entonces, en algún momento, ¿cómo podemos contextualizar COVID? Rápidamente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene 27 trabajos publicados. Uno acaba de salir recientemente también de Agenda 2030 y COVID-19, coordinado por el doctor Ferrer MacGregor, y la doctora, toda esa colección la coordina la doctora Nuria González Martí. Y son 23 temas, desde lo policial, lo penal, lo civil, grupos en situación de vulnerabilidad. Hay que ver el contexto porque rápidamente nosotros lo estamos también presentando en peritajes, porque sí afectó a las víctimas en terapias, sí afectó en el acceso a la justicia, sí afectó en cuestiones de seguridad y varias cosas, y eso lo hemos estado contextualizando dentro de los peritajes victimológicos y de género. Entonces, sí hay varios indicadores. Ahorita voy a ver si mientras contestan mis colegas, les puedo subir algunos de estos indicadores de COVID, de los acuerdos, si me permite, maestra Anaí. Sí, muchas gracias. Laura. Bueno, mira, otra de las dificultades con las que tuvimos que estar lidiando durante esta pandemia también fue el que los padres de familia tenían mucha dificultad con la tecnología. Entonces, eso de que lidiaran los papás con las tabletas, con toda la tecnología, pues, y el Wi-Fi y todo lo demás, es lo que nos ha causado un poquito más de problemas. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de implementar algún tipo de manual, así muy sencillito y muy detallado, para que ellos puedan, y tanto los alumnos también, puedan enseñarles y decirles cómo utilizar este tipo de tecnología, y ya no haya esta importante limitación, siendo que el lugar donde, el centro educativo donde se realizó, pues es en la Sierra Sur. Entonces sí hay muchas limitaciones con las que sí hemos tenido que lidiar, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de que sean las menos, y pues continuando con todas las sesiones cuando se generan los conflictos y los problemas, y se detectan estos problemas mucho más. A través del área de psicología estamos muy al pendiente de todo esto. Sí, totalmente. Parece que este tema de acceso a los derechos informáticos, ¿no?, a la conectividad, pues es algo que ha quedado muy de manifiesto justamente en este periodo de pandemia, ¿no? No sé si Ezequiel quisiera como hacer algún comentario respecto a esta pregunta de cómo ha impactado a esta población en situación de vulnerabilidad el tema de la pandemia. Sí, a ver, por ahí es más una percepción de la práctica más que poder volcarlo con números, pero sí lo que, por lo menos en mi práctica forense habitual de hacer peritajes, hemos encontrado que estas personas quedan con un agregado de capas de vulnerabilidad, ¿no? Sobre un poco lo que hablaba la doctora María Teresa, ¿no? La superposición de factores de vulnerabilidad o la interseccionalidad también, como se plantea, y básicamente en eso lo que vemos, o lo que vimos, es las vulnerabilidades más relacionadas con los aspectos sociales, ¿no? Lo que encontramos en pandemia es que las personas que estaban detenidas con discapacidad intelectual estaban en situación de calle, con una situación muy desventajosa en términos de
de empleo y de inserción social peor de lo que estaban anteriormente. O sea, no sé si porque había menos tránsito en la calle y el delito bajó más, y lo que quedó fue lo más evidente para el sistema, digo, lo más fácil de atrapar, que lo que vemos es personas en una situación social muy desventajosa, viviendo en situación de calle, que eventualmente rompen el vidrio de un auto y son fácilmente atrapados. O sea, lo que por lo menos la percepción que tenemos en este tiempo es que esta ha sido un poco la caracterización, ¿no? Mayor vulnerabilidad, mayor desamparo, ¿no? Personas en situación de calle, consumo de sustancias, sumada a la discapacidad intelectual, que ingresan al sistema penal por una falta de implementación de políticas públicas que incorpore alguna solución. Por supuesto, la solución es compleja y no está, y por eso es que vemos lo que creo que muchos también ven, esta especie de puerta giratoria, ¿no? Digamos, persona está en situación de calle, ingresa al sistema penal por un hecho menor, de baja lesividad, muy evidente, a la luz de la policía, que rompe un vidrio, termina eventualmente con poco tiempo estando detenido o sale por alguna otra situación y vuelve a estar en situación de calle, consumo de sustancias, sin la implementación de un programa integral que permita tener una respuesta adecuada para esas personas. Así que creo que lo que nosotros, por lo menos mi percepción, es un mayor nivel de vulnerabilidad, mayor situación de problemática de situación de calle, mayor pobreza, mayor consumo de sustancias asociada a la discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. Y aprovecho también para preguntarle algo que está en el chat. Si actualmente trabajan con la Observación General número 24/2019 del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, o en casos de trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico. Por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro alcohólico, fetal o lesiones cerebrales adquiridas. No sé bien cuál es la observación 24, si quiere aplicar un poco más, a ver si puedo darle una respuesta de la Comité de los Derechos del Niño. Mientras podemos darle la palabra a alguien, mientras si quieren nos aclaran ahí un poco. Bien, o por lo menos a mí, ¿qué dice la observación 24 del comité? Perfecto. Es que, buenas tardes, quería compartírsela, es exactamente con relación a las neurociencias ahora en la justicia juvenil. Entonces, en algún momento esta importancia y hace específicamente esta consideración con relación a estos trastornos en específico, que una vez que se detectan o que se diagnostican, se pasa no al sistema juvenil, sino se les da otras medidas de tratamiento, exactamente abonando a lo que usted comenta, doctor. Y esto fue en 2019, fue reciente. Y como sé que Argentina siempre está muy a la vanguardia en estos temas, bueno, ustedes han trabajado desde hace mucho toda esta cuestión de salud a nivel integral y sobre todo a nivel de psicología, cómo han trabajado sobre todo los trastornos de espectro autista, de los que maneja también el espectro alcohólico fetal o lesiones cerebrales con relación a los adolescentes, por ejemplo, a la detección en el sistema de justicia. Bien, a ver, ahí viene el comentario, digamos, me ayuda también a pensar lo siguiente. Si pensamos también la discapacidad intelectual, el síndrome alcohólico fetal, los trastornos del espectro autista, uno los englobaría dentro de un mismo grupo que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Digamos, trastornos que comienzan tempranamente en la infancia y que tienen algunos indicadores dependiendo del nivel de severidad. Mientras más severidad, más evidentes más temprano. Pero algunas personas llegan a adultos sin un diagnóstico preciso, ya sea porque tienen un alto nivel de funcionamiento o porque sus condiciones, su presentación puede pasar desapercibido en algún sentido o pueden tener otras comorbilidades. Ahora, respondiendo a la pregunta de la doctora, lo que nosotros vimos es que con respecto a la detección de personas dentro del espectro autista que que son adolescentes tardíos o son adultos y llegan al ámbito de la justicia penal, nos sucede a una situación un poco más grave que la discapacidad intelectual porque siguen pasando desapercibidos, ¿no? En concreto es personas
adolescentes o adultos con trastorno del espectro autista que no tenían el diagnóstico previamente, nosotros como profesionales de la salud mental no tenemos, forenses, ¿no? Digo, no tenemos en general un entrenamiento sólido y adecuado para la detección de estas personas. Entonces, lo que nos hemos encontrado, en mi caso, nosotros, yo creo que vamos a publicarlo, supongo que el año que viene, hemos tenido casos de personas que estaban dentro del espectro autista, pero que no habían recibido el diagnóstico, y eran adolescentes tardíos imputados o adultos, digo, adultos me refiero 20, 22 años. Y nosotros generamos un equipo, ¿no?, del cual yo participo, y hay una psicóloga especialista y trabaja en psicóloga forense, pero con una especialización en neuropsicología y en evaluación de personas con trastorno de espectro autista. Lo que encontramos fueron personas sin diagnóstico que cuando llegaron al ámbito forense fueron diagnosticados, en este caso por nosotros, y ahí, bueno, nada, pudimos poner en evidencia esta situación. Ahí se genera algo que me parece que es también muy importante para todos los que estamos en el campo, es cómo abordar la situación de una persona que se le encuentra una característica o una condición en salud mental, pero que no sabía que la tenía, ¿no? Digo, esta semana vimos a una persona que tiene un autismo, pero él, digamos, si bien reconoce que se siente extraño, raro, que no se puede, que no se adecúa bien a sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, él no puede ponerle nombre y apellido y nadie le ha hecho una evaluación profunda. Bueno, nosotros la hicimos y tenemos el diagnóstico entre manos, que se nos presenta una situación ética, que es que le hemos diagnosticado algo a alguien y tenemos que hacerle esa devolución. Si bien nosotros somos forenses y estamos abocados a dar respuesta a una cuestión forense judicial estrictamente, consideramos de que tenemos que también tener una práctica ética y además de hacer el informe perital, el pericial, el peritaje, tenemos que previo a eso explicarle a esta persona que en nuestra evaluación hemos encontrado esto y que tiene este diagnóstico, una instancia de respeto para que esta persona pueda tener una devolución, algo que en forense no sucede con frecuencia cuando hablamos de imputados, también con víctimas, donde las personas se someten a peritajes y evaluaciones, pero no se llevan una devolución de qué es lo que podrían tener. Entonces, si bien nosotros no somos clínicos, no vamos a hacer un tratamiento, consideramos que parte de nuestra profesión implica un trabajo ético en este sentido, que es darle una devolución de, bueno, esto es lo que encontramos y creo que es importante que usted lo sepa para que le va a ayudar a encarar también eventualmente, algún dispositivo, algún tratamiento, entrenamiento en habilidades sociales, etc. Para responder por ahí me fui muy largo, pero en resumen, también tenemos las mismas dificultades que con discapacidad intelectual, no tenemos una adecuada identificación de esto, sobre todo en los casos de autismo, digamos, que tiene un alto lo que sería síndrome de Asperger, que sobre todo pasan desapercibidos. Ahora, para darle sí por ahí una propuesta, ha habido organizaciones de la sociedad civil que, teniendo en cuenta que personas con trastorno del espectro autista se han involucrado en situaciones con la ley, y esto implicaba que la policía los arreste, le ponga esposas, y esto desencadenaba grandes cuadros de agitación motora, digamos, traía muchas consecuencias negativas. Lo que hicieron fue generar un protocolo también para orientar a los policías, si están frente a una persona con TEA, digamos, con autismo, cómo intervenir. Esto es una muy buena experiencia, creo que en nuestro ámbito latinoamericano, que se ha hecho en otros países, sobre todo Reino Unido, que ha generado guías, protocolos de policías, pero también o sea, han generado qué es el trastorno autista, cómo intervenir y qué apoyos y qué ajustes generar en los procedimientos. Así que creo que tenemos muy camino por recorrer. Como decía la adaptamos internacionales, voy a releer la observación del Comité de los Derechos del Niño, porque seguro que ahí va a haber mucha información para también sacar ideas para aplicar en nuestra práctica concreta. En definitiva, lo que tenemos es una falta de detección, sin dudas, muy importante. Así que hay un desafío también de capacitación hacia los peritos
¿no? Del campo forense, a los psiquiatras, a los psicólogos, capacitarse. Pues, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y no perderlo, maestra Anaí, a ver si podemos hacer algo con esto, porque creo que es algo muy importante, porque eso ya nos da la parte de inimputabilidad dentro del sistema de adolescentes para trabajarlo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos cerrando ya la mesa. De verdad les agradezco a todos y todas sus participaciones, a nuestros ponentes, las preguntas. Y por favor, les agradezco por habernos acompañado y les invitamos en unos minutos a las 18:15 a la clausura del Congreso que se realizará en la plataforma principal. Muchas gracias de nuevo a nuestros ponentes y a quienes asistieron a esta mesa. Que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.